remordísimos los de la náhuatl. Yo estudié ahí. Yo algún día seguramente fui un pain in the ass para mis profesores. Porque qué brutos los chavos, ¿no? Son difíciles como la fregada, ¿verdad? Entonces, pues me invitan a la náhuatl, luego me invitaron aquí a dar conferencias y hago evaluación de proyectos de inversión. En la UDLA igual, me invitan mucho a hacer evaluación de proyectos de inversión. Y ahí en la UDLA hemos comprado proyectos para tratar de empujarlos. Ya veo que veces que nos va bien y otras que no. Y pues ahí hemos estado en el tema, ¿no? Me invitaron al ITAM, luego nos fuimos a la UDEM, a Monterrey. Y pues en ese caminar nos dimos cuenta, pues, o sea, yo caí mucho en cuenta que hacía muchísima falta bajar el balón bien para que la gente que quería emprender pues agarrara la onda de que no era fácil. Porque en el TEC de Monterrey vendían mucho como esta dinámica de no, te va a ir de puta madre, tu inversión. Entonces llegabas con los chavos a ver semestre y todos estaban en el mood de ya soy mi jefe, ¿no? Ya, a mí ya me fue bien, tú no sabes nada. Entonces salían, y por ejemplo los chavos del TEC de Monterrey a mí me pasa mucho que en general como los de universidades privadas tienen como un margen de resiliencia muy pequeñito, porque más o menos siempre les ha ido bien. Entonces cuando de pronto yo les sentaba a 3 o 4 empresarios y estamos ahí en el ejercicio como de error de inversión de levantamiento de capital, ¡pum! ¿No? Porque de pronto en 3 o 4 preguntas nos tomaban los clientes y los chavos se mojaban. O sea, yo tuve muchas veces a la que iba llorando. Llevaba cuates, además, a propósito, jalaba amigos míos que son muy ley para la evaluación. Y entonces, ¡pum! En 2 o 3 preguntas al suelo, ¿no? Y estaba bien padre porque los chavos de pronto se dan cuenta que el proyecto y lo que ellos presentan, en realidad no era lo más chingón. Estaban trabajando y que todavía estaban muy verdes. Entonces, en esa dinámica, pues empezamos a hacer eventos. Yo dije, a ver, vamos a traerle gente a los emprendedores y a los empresarios para dárselos enfrente y decirles si se puede. Y yo me encontraba donde, o sea, en ese momento todavía estaba como tan en boga el rollo de los eventos y congresos que empezamos a hacer nosotros. Y el primero que hicimos fue en el TEC de Monterrey, en el auditorio que tiene abajo de la biblioteca, que es un búnker ahí. Y hicimos la locura. Yo siempre he hecho eventos muy grandes, entonces me ocurrió hacerlo ahí. Hicimos una locura. Fueron 27 ponentes en un solo día. Arrancamos a las 8 de la mañana y la última conferencia fue a las 12 de la noche con unos vatos que trajimos de México, que trajeron un telescopio y lo pusimos en el techo de uno de los edificios. Y en una pantalla de LEDs gigante proyectamos constelaciones. Entonces, por ahí debe de haber fotos de ese increíble, estuvo padrísimo, todos muriendo de frío, pero estaba bien padre. En ese rollo es cuando empezamos a buscar el tema de capital, porque en el no se cada vez más grandes, encontramos que siempre hacer una sinergia con actores dentro del ámbito empresarial era útil, ¿no? Para poder jalar empresarios, hacer foro y demás. Yo tuve la fortuna de que, pues, o sea, soy muy, pues algo metido en todos lados. Entonces conocimos a los del Consejo Coordinador Empresarial y un día platicando me acerco con el presidente, en aquel momento un cuate que se llama Fernando Treviño, que ahorita va a quedar en la Canaco, creo, en la Coparmex. Le digo, oye, fíjate que yo estoy haciendo eventos y quiero hacer un evento contigo y quiero que tú te subas conmigo. Vamos a hacerlo juntos. No, pues órale, sí, me late, pues la frega. Pero no tenemos lana. Entonces, como siempre, yo le dije, no hay pedo, la lana yo la veo. Tú nomás préstame el nombre del consejo coordinador y aviéntame tus 25 cámaras. Sí, sale, pum. Entonces empezamos a armar el evento. Y en esa época me encuentro una comida a un cuate que se llama Juan Pablo Jiménez Concha, que es trae aquí la Secretaría de Economía, es el delegado federal de la Secretaría de Economía, un gran amigo. Y le platico, ¿no? Y le digo, pues no hay lana, estamos buscando patrocinios y lo que normalmente haces en un evento. Y me dice, oye, fíjate que en México ahorita la INADEM trae un tema de fondos y hay un fondo para eventos. Cuando apenas empezaba el INADEM, porque ese fondo después lo quitaron, tiene 2 o 3 años que ya no existe el fondo de eventos. Entonces, ya me cuenta cómo estaba. Me voy a ver al director del Consejo Coordinador y le digo, a ver, me acaban de pasar este tip. ¿Nos la rifamos? Pues sí, vamos a entrarle, sale. Entonces ahí nos ves en chinga metiendo el proyecto. Y me acuerdo muy bien que a las 12 de la noche del día que cerraba la convocatoria, bueno, 11:57 estábamos dándole enviar. Porque a mí cuando me avisan ya era como un periodo tarde, o sea, ya estaba muy tarde el tema de... Ya iba avanzado el
tema de la convocatoria, lo metimos al chilazo y el pliegue. Entonces a mí cuando metimos el proyecto, después de que lo mandamos al último, los dos dijimos, ya vale, no hay manera de que nos toque. Lo hicimos corriendo al último y lo firmamos prácticamente, seguro fue el último proyecto que se mandó en todo México, ¿no? Entonces ya la verdad lo dábamos por perdido y me acuerdo mucho que era un octubre. Ya pasa el tiempo, nosotros seguíamos chambeando en el evento por nuestra cuenta y entonces en enero nos hablan del INADEM y nos dicen que nos sacamos el fondo y nos dan $1 millón de pesos para hacer el proyecto. Entonces le pegamos a la primera, que para esto yo era como muchos de ustedes seguramente no creía en los fondos federales, o sea yo juraba que los fondos federales ya estaban más que amarrados. O sea, yo siempre pensé que el fondo federal no le caía a la gente como nosotros. Entonces, cuando a mí me cae ese fondo y que sí llega a la cuenta, fue cuando dijimos, no, pues sí pasa. Y como estaba metido en el consejo, en realidad, todo, el que yo esté aquí tiene que ver mucho con que yo empecé este jale con el consejo coordinador. Hubo otro cuate que se llama Marco Antonio Prosperi, que trae ahí la Canaco, bueno, la traía en ese momento, me busca y me dice, oye, fíjate que me dijo Fer, que lo ayudaste y se bajó, y dije, pues la neta, yo creo que fue suerte. No, pero ayúdame porque queremos jugar. Había un fondo para las cámaras en donde le daban 50,000 pesos para cada empresa que capacitaba y tenían, a través de una cámara se podían bajar tantos de 100, entonces podían bajar 5 millones de pesos de trancazo. Entonces me dice, Toño, me lo voy a jugar con Alejandra, que es la directora, a ver si nos ayudas, pues, lo que hayas metido, tú dinos, pues órale. Entonces ahí vamos a hacerle como de asesor y pega y a la primera bajamos 5 kilos. Y entonces fui víctima de la dinámica que se generó, porque pues yo de cuates les digo, y soy muy honesto siempre, pues yo nunca estudié para eso. O sea, yo nunca hice un diplomado de cómo bajar fotos, ni me senté en ningún lado así para que me explicara, ni fue a ver a nadie. O sea, fue un tema muy fortuito. En realidad fue como armar bien las cosas, lo mejor que yo pensé que se podía hacer, y pegó. Y cuando empezamos a trabajar ahí fue cuando las empresas me empezaron a buscar, y la primera que se me acerca, que ni me acuerdo quién fue la que nos recomendó, fue la familia Araujo de Fondo Santa Clara. Se nos acerca y nos dice, oye, fíjate que queremos empezar a exportar mole a Estados Unidos, Entonces trabajando con Andrea, que ya le platiqué esa historia aquí a mi brother Jorge, ellos tienen una cantidad inmensa de unidades, porque cada unidad de venta tiene una RFC diferente, la constituyen de manera independiente. Entonces, traían en ese momento 11 RFCs. Entonces lo que hicimos fue meter los 11 RFCs, los acreditamos a los 11 y jugamos 11 veces el mismo proyecto, para ver si jalaba, ¿no? Fue un tema de, pues entre más bolitas haya ahí en la tómbola, probablemente más nos toque, ¿no? ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que nos baja 2 veces. Entonces, ha sido la única vez que nos tocó que nos bajara doble, que fue yo creo el tema de una combinación entre la probabilidad y por otro lado que estaba arrancando, o sea, estaba muy verde el fondo y había mucha lana. Cuando yo me entré a jugar traía el fondo 30,000 millones de pesos, este año trae 3,800, la décima parte. Entonces había mucha lana para repartir y pues era más fácil que tocar, entonces le tiran 2 veces. Claro, ingresamos los proyectos de tal manera que no se notara que era el mismo proyecto. También, pues, si no, por ley, la ley manda que si tú ingresas un proyecto a un fondo federal y te toca la asignación, tienes que dar aviso, porque cada vez que tú subes un proyecto, subes una carta que protesta decir verdad que no has recibido otro recurso para el mismo proyecto. Entonces no podías jugar el proyecto igualito, porque inmediatamente te cayera uno, pues matabas todas las demás opciones. Entonces lo armamos de tal manera que parecían 11 proyectos diferentes. Entonces, por eso tuvimos la fortuna de que cayó. Entonces, de una onda de como 1,5 millones que habían pedido para hacer todo el proceso de exportación, porque querían sacar el ISO 22,000 y todo lo propio para mandar mole, nos caen 3. Y entonces la bronca era ahora que teníamos mucha lana, que la familia Araujo, digo, Andrea, lo sabe que siempre lo cuento, son necios como la fregada. Entonces, tiraron a la basura 800,000 pesos por derrinche, porque decidieron que querían exportar como ellos hacían el mole y, seguramente, o sea, y ellos aseguraban que como ellos querían iba a funcionar. Cuando nos vamos a Nueva York a hacer los primeros estudios de mercado, que armamos un focus, y Your Face, ni el empaque, ni el diseño, ni el sabor.
Y entonces ahí venimos de regreso, pero además la señorita lo que hizo fue mandar a hacer el diseño con el más chingón, porque ella tenía lana, entonces quería el más. Entonces, seguramente aquí ubican, hay agencias, está Diseño 2, están los vatos de Enigma, en Cuernavaca está Ideograma, que además me dicen, no, yo quiero el más chingón. Entonces le hablamos a Juan Carlos de Ideograma y le dije, a ver, aviéntale una cotización para que vea. Entonces nos llega la cotización por diseño de imagen corporativa en $1,000,000, solo de logotipo. Y luego aparte ya las aplicaciones eran una lana. Juan Carlos ya ni vive en México, Juan Carlos vive en Canadá. Y el cuate que opera, nunca vimos a Juan Carlos. O sea, todo era por Skype y era un tema de si quieres, y si no, pues ya no. Pero estos cuates le llevan al gobierno federal a imagen corporativa y a Volaris. Entonces, pues ya total acabaron con un cuate ahí que les cobró $500,000 por armar todo. Y lo tiran a la basura porque al final cuando fuimos a Estados Unidos y se mete la imagen gráfica, el mercado nos dice, ellos llegaron con una foto, la imagen era una foto de un platito con una pata de pollo bañada en moleumento. Eso es lo que ellos dijeron que iba a pegar. Cuando llegamos a Estados Unidos, para nada, ¿no? Nos dice todo el mundo, caímos en cuenta, o se entendió que la gente de Estados Unidos quería una señora moliendo las cosas como que parecía que era artesanal y con su mandil y así. Entonces, pues el diseño gráfico original valió cacahuate y nos regresamos a hacer otra vez todo el diseño. Entonces, y luego el tamaño también, porque nosotros guardamos cosas en el refri y en Estados Unidos no. Allá te lo acabas y ya, a la fregada. Entonces quieren vaciar el botecito la bolsa de mole se la acaban de un golpe y la tiran. Aquí en México no. Aquí ocupas media bolsita y la doblas y la guarda tu mamá en el refri. Pero allá nadie. Entonces resulta que llegamos con una de medio kilo y nos dijeron, ¿estás loco? Nunca me voy a acabar medio kilo de una sentada. No, pero es para que lo guardes. No, pues es que aquí no se guarda. Entonces, y la bolsa ya se imaginarán, era un plástico especial con ciertas capas, tenía condiciones específicas, bueno, todo un tema. Total, bajamos ese fondo. Y de ahí nos empieza a llegar gente recomendada. De manera que el año pasado tuvimos más o menos 100 empresas en 8 estados de la República que nos pidieron asesoría sin un tema de... O sea, nunca hemos publicitado esto, ha sido un tema de recomendación de boca a boca. Y nos ¿no? Desde un pues dinero todo el mundo quiere. ¿Perdón? No, pues es que me hablan un día de Nayarit, ¿no? Y yo soy un ignorante total en ese tema y me dicen, fíjate que tenemos granjas de camarón. Entonces yo me imaginé lo que quieras menos lo que es. No, pues te vamos a traer para que las veas. Ahí voy a Nayarit para ver las famosas granjas de camarón que eran todo menos lo que yo me había imaginado, ¿no? O sea, y que tienen que tener los tractores y las escrepas y que nivelan el piso y que Total, ahí estamos viendo el tema, sacaron el camarón de ahí, lo prepararon, creo que en mi vida había comido un camarón tan chingón, entonces estuvo bien padre, y de ahí nos empieza a llegar productos de genómica, proyectos de aplicación de tecnología, proyectos de desarrollo de restaurantes, de franquicias, de hotelería, nos busca la gente hay un hotel en el centro, allá en el Zócalo, el del Portal, nos busca la familia del Portal, oye, fíjate que el elevador y no sé qué, pues órale, nos la jugamos. Que también yo soy muy claro en cuanto a yo siempre les digo, el tema de buscar fondos federales es muy sexy porque es un tema de subsidio, entonces no hay que regresarlo, no es un préstamo. Pero la condición también es complicada porque es un concurso y entonces puede que te toque o no. O sea, literal es tirar una moneda al aire, entonces puede haber ahí una fortuna de que te toque, como unos cuates que les bajamos, el presidente actual de la Cámara de la Canacintra, le bajamos $5 millones para un proyecto que tuvo. A fondo perdido. Entonces, lo más que hemos bajado a fondo perdido fueron $8,5 millones para un solo proyecto. Entonces, así es que trátenlo bien a este muchacho porque... Entonces, bueno, pues ha estado bien padre. Hemos jugado con diferentes dependencias. Normalmente, y eso fue muy chistoso, un día estábamos en Tlaxcala con el gobernador y entonces estábamos platicando con él y resulta que este cuate no sabía que existen fondos federales de Secretaría de Economía para echar a andar mercados. Entonces yo no entendía cómo era posible que el gobernador del estado no sabía que existían los fondos, que además los tenía que jugar el gobierno del estado, pues si no, no bajan. Entonces era una cosa extrañísima. Ahí es cuando descubrimos que la gran mayoría de la gente no tiene idea de cómo están operando los fondos ni de la cantidad de lana que hay. Entonces, para que se den idea, datos publicados, que les puedo mandar las páginas del Financiero y de Forbes y de todos esos cosas que sacan las publicaciones
Secretaría de Economía es la que menos varo está tirando este año, que son 3.800 millones de pesos para invertir en empresas. De ahí la que más trae es Zagarpa. Zagarpa trae 92.000 millones de pesos para invertir en proyectos productivos. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, que nadie pela, trae este año 14.800 millones. La que trae 26.000 es Conacit, y así. No, de turismo la verdad no tengo el dato, pero lo buscamos, pero todas las dependencias tienen lana. Hay unas que son más fáciles que otras. Por ejemplo, Zagarpa es un pain in the ass. Mi experiencia es que Zagarpa llegas y lo primero que te piden es lana y fuerte. Con Acid igual, bajamos 20 millones de pesos el año pasado de un solo proyecto, y se quedaron 4. Fue lo que nos pidieron. Entonces, que la chava que los bajó un día me cita a comer y me dice, oye, es que no estoy de acuerdo en dar 4 millones. Y le dije, bueno, pero es que si no los das no hay nada. Entonces, ajá, o sea, no es como de si quieres, ¿no? Es de, ¿quieres la lana o no quieres la lana? Total, chava muy derecha, de principios, así, o sea, estaba muy peleada con la dinámica de soltar varo. Total, terminó soltando. Porque la opción B era no querer con nada, y al final le cayeron 16 kilos. Entonces, bueno, le están cayendo ahorita. Entonces, pues así es la dinámica de los fondos federales, ¿no? Ahora, del otro lado, que nosotros ayudamos a las empresas, es una de las cosas que hacemos, a que puedan jugarse fondos federales y fondos internacionales. De los fondos internacionales concretamente hay un fondo que nosotros operamos, que es mediante recaudación de impuestos, no es cierto, mediante deducción de impuestos en Estados Unidos, las empresas juntan un fondo todos los años. Y ese fondo está destinado a desarrollar proyectos humanitarios en países en desarrollo. Entonces mi chamba es volver humanitario todos sus proyectos, ¿no? Y que podamos jugarla y lo metamos. Pero es un fondazo, son 500 millones de dólares anuales, que ya vi bajar, que también eso es muy importante. Cuando yo les platiqué un fondo es porque yo ya lo vi que sí cae aquí, ¿no? Entonces ya lo vimos bajar para un hospital de oncología en México, para equipamiento, que como se imaginarán los equipos son muy caros. Y el tema monetario se dio muy fácil, o sea, sí lo pudimos canalizar muy bien. Entonces también hay fondos internacionales que jugamos. Y otras Pablo, ¿esos fondos se comprueban? Sí. A mí me tocó bajar algunos fondos, pero hijo, la comprobación fue más pesada que el trámite de bajarlo. Sí es un dolor de cabeza, y lo que yo tengo es un equipo de gente que nos ayuda a hacer ya la comprobación, porque ya viví las primeras comprobaciones y fueron un dolor, fue una locura. Perdón, ¿qué es la comprobación? Ok, cuando te entregan el recurso, el comprobarlo implica que tú lo inviertes exactamente en lo que dijiste. Que no te compres la camioneta. Tal cual. Entonces, básicamente lo que buscan los que entregan los fondos, dígase gobierno o privados, es que no se malverse el fondo. Claro. Que todo el mundo lo hace, pero que no se note. Entonces, sí, porque, por ejemplo, hay subsidios de gobierno federal en México. Entregan 10 millones de pesos y tú pones 10. A ver, ¿quién puede poner 10 millones aquí así de mañana? Entonces hay que ver la manera de cómo podemos hacer eso. Tiene su dinámica. Lo aprendimos a trancazos, y ahora ya tengo un equipo de auditores que nos ayudan a desarrollar el proceso, y ya sé comprobarlo fácil. Pero hay que hacer una comprobación, se tiene que entregar. Los de Estados Unidos son más fuertes, porque en Estados Unidos te exigen que tengas una de las Big Four que te hace auditoría. Entonces normalmente ellos ponen a PricewaterhouseCoopers a que te haga la auditoría anual, y en tu contraparte tienes que contratar otra, KPMG, Deloitte, alguna de estas, para que haga la contrapartida y se agarren del trancazo ahí hasta que den con el dictamen positivo. Pero entonces la dinámica es que te regalan dinero y lo tienes que comprobar. En realidad nada más lo tienes que comprobar. Entonces vale la pena rasparte las rodillas en la comprobada. O sea, sacar tus facturitas, hacer ¿no? ¿no? Proceso administrativo adecuado. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y del otro lado nos han ofrecido mucho. De Nacional Financiera hay mucho fondo. No sé si ustedes conozcan cómo operan los créditos de Nacional Financiera, pero básicamente operan así. Hay un fondo en Banco de México asignado por el gobierno federal que respalda los préstamos bancarios que hace Nacional Financiera, de tal forma que, así como sencillamente explicado, si tú no pagas, paga el Banco Nacional de México.
para que siga habiendo. Sí. Entonces, lo que hacen los bancos es que dan créditos a tasas muy bajas. Bueno, entre comillas. Más bien dan créditos blandos, porque la tasa anda entre el 9.1 y el 14.5. Depende en qué momento del año lo agarres y para qué sea. Pero que la tasa, digo, no es la más increíble del mundo, está muy buena, pero te dan condiciones de pago muy interesantes. Por ejemplo, por debajo de 2,5 millones no te graban una propiedad, solo te piden un aval solidario, o sea, te lo dan de 4. Sí lo vas a pagar. Y por arriba de 2 millones ya sí te piden ahí un tema de grabar una propiedad. Y luego tienen un seguro en el que si tú no pagas 3 veces en el periodo completo del crédito, el seguro entra al quite y paga la mensualidad, ¿no? Y luego tienen un tema en algunos en donde te dan 3, 6 o hasta 12 meses donde solo pagas interés y hasta el 13º mes pagas capital. O sea, son condiciones dadas muy interesantes, pero lo más interesante es que ¿Perdón, ibas a decir algo? Sí, que es muy chistoso ahorita que dices que la tasa no es muy atractiva en 9 o 10, ¿no? Ajá. Ahorita que fuimos a la Feria de España, nos decía una persona que nos estaba vendiendo una franquicia que él nos podía conseguir créditos, pero que no nos los recomendaba, ¿no? Que porque la tasa estaba muy alta. Y me decía, oye, y le digo, ¿y cuánto? No, el 4 anual, ¿no? Le digo, no, pues dame 10 de esos, ¿no? Sí. Pero 10, 11 también es una tasaza, ¿no? Digo, si alguien ha ido a pedir un préstamo. Digo, si hoy te financias con la tarjeta 40, ¿no? Sí, o sea, En México es de los que más pagan intereses. sí, no, las tasas bancarias son un fraude, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo le hago a la construida, ¿no? Entonces sacas un crédito puente, no, te matas. O sea, si no traes bien estructurado tu proceso y venta, no. O sea, acabas empeñando tu perro, ¿no? Sí, no, está muy gacho. Pero bueno, la tasa es buena, la condición es atractiva, pero sobre todo que si al final vamos a suponer que les pasa una desgracia y no hay manera de poderlo pagar o liquidar, lo que va a pasar es que después de que los hagan sufrir horrible, porque por supuesto el banco, la Nacional Financiera se va a asegurar de que cuando digas que no puedes pagar, pues es neta. Entonces te van a hacer un infierno. Pero pasando ese periodo, lo que hace es que manda a dictaminar, como no hay todo que tiene un grupo de auditor Nacional Financiera, como impagable el proyecto. Y entonces cuando ellos sacan la carta de dictamen, ya entonces el Banco de México absorbe la deuda y la cubre con el banco. Entonces por eso los bancos aparentemente dan pues, tasas adecuadas y mejor trato, ¿no? Mejor que el banco tradicional, ¿no? Pues ellos nunca pierden. No, pues el banco está súper amarrado, o sea, los bancos que le entran al tema, el banco tiene que saber que se la tiene, o sea, se la rifa, se la está jugando, porque si no pagan, el periodo es largo en lo que llega la lana, o sea, sí van a tener ahí un gasto administrativo que van a tener que apechugar, pero se lo van a pagar, no queda en el limbo. Entonces, bueno, pues no todos los bancos le entran, creo que este año traen 6 bancos los de Nacional Financiera, que son los bancos que deciden entrar al quite con este tipo de créditos. Y este año, por ejemplo, salió un crédito que nunca, tenía mucho tiempo que yo no lo veía, que es para construcción. Porque Nacional Financiera y en realidad las entidades a nivel nacional normalmente nadie invierte en inmuebles. Porque normalmente quien trae una inversión inmobiliaria es gente solvente. Es como lo que en la cabeza pasa. Entonces, en tema de aplicación de recursos para desarrollo inmobiliario o para casas de bolsa o casas de cambio, o fondos de capital, típicamente no puedes conseguir fondos federales, porque se entiende que todos esos negocios tienen un flujo fuerte de dinero y no requieren de apoyo. Es lo que ellos dicen. Entonces, por eso me llama mucho la atención que este año, si ustedes entran en Nacional Financiera, hay 2 créditos para inversión inmobiliaria, que es uno hasta por 10 millones de pesos y el siguiente es hasta por 50. ¿Qué en inversión inmobiliaria? Si alguien aquí se metió, pues 10 millones es como pues arrancas, ¿no? Entonces, los mortales sí podemos sacar créditos. Sí. Perdón, créditos no, acceder a fondos. Sí, o sea, O eso es para los grandes players. No, el acceder a fondos se puede hacer desde, o sea, en realidad lo puede hacer cualquier persona, con la única condición de que por lo menos sea RIF. O sea, si estás como régimen de incorporación fiscal, hay condiciones especiales y fondos específicos que se pueden jugar. Si eres persona física con actividad empresarial,
de menos de un año de haberse constituido, o bueno, de haberse dado de alta, hay también fondos, de más de un año son diferentes los fondos. Con las morales es igual, si tienes menos de 2 años hay fondos específicos, si tienes más de 2 años hay fondos específicos. Y ya siendo moral hay básicamente 2 escalafones. Si eres micro, que implica que estás vendiendo como, o sea, de 4 millones de pesos anuales y para abajo, y tienes más o menos 10 empleados. Si pasas los 10 empleados o los 4 millones de ventas anuales, ya eres pequeña, y hay otra condición para pequeñas. Que básicamente las condiciones varían en que entre más chiquito, más el subsidio aporta más. Es decir, por cada peso a un pequeñito le dan a lo mejor hasta 80 o 90 centavos. Y si ya estás más arriba, en la escala, digamos, del tema empresarial, si ya eres una pequeña, ya normalmente del peso te dan 60 centavos, 50 centavos, 40 centavos, o sea, depende de qué vayas a pedir. ¿Para qué se puede pedir? Para lo que quieran. Hay fondos para comercialización, por ejemplo, que esos son fondos muy interesantes porque te dan para promoción y publicidad. Para infraestructura productiva, que es construcción o acondicionamiento en obra civil. No pueden adquirir propiedades con fondos, pero sí pueden acondicionar, construir sobre propiedades existentes que sean de uso de la empresa, no propiedad. Entonces puede ser arrendada, puede ser ejido, puede ser de tu abuelita, puede ser de quien sea, pero que sea de uso de la empresa. Luego les dan para temas de certificaciones, dígase ISOs, ESR, Great Place to Work, no sé, lo que se les venga al tema de certificación dependiendo del giro en el que estén, alguna condición. La única condición de que te den lana es que lo que tú pides tiene que impulsar el desarrollo de la empresa. Entonces, si tú pides una certificación, la condición es que esa certificación te vuelve más competitivo y vas a vender más. Si no, no tiene como caso. Te dan para compra de software, de hardware, no dan para compra de vehículos, no dan para procesos operativos, o sea, no puedes pagar nóminas, rentas, teléfonos, o sea, nada de este tema. Y la dinámica, ahora la desventaja en la dinámica del tema de fondos es que es lento y no puedes hacer una programación de pagos porque para empezar tienes incierto si te va a tocar. Entonces, normalmente el periodo de gestión es un año. O sea, de que me digan, órale, va, me la juego, a que te caiga la lana al banco es un año más o menos. Y normalmente el momento de dictamen, cuando a ti te avisan si te va a tocar o no, está entre los 4 y los 6 meses. Ahí es cuando llega el dictamen. Si no te toca, pues ya este año no pasó, tendremos que esperar al siguiente y no la volvemos a jugar. Si te toca, ya hay un proceso específico con el que se trabaja. Algo importante es que todos los subsidios federales no causan impuestos. Entonces, les digo porque, por ejemplo, con uno de los clientes que tuvimos que le bajamos los 5 millones, el dinero le cayó el 28 de diciembre de 2016. Entonces el otro estaba vuelto loco porque juraba que no, nos van a quitar el dinero. Pero no, o sea, la condición está desarrollada para que de hecho se abra una cuenta de banco especial en donde el tema impositivo no está porque es un subsidio, es un tema de apoyo federal para impulsar el negocio, entonces no causa ISR. Entonces esta es una chulada. Claro. Y típicamente el periodo que te dan para que te quemes la lana es entre 6 meses y un año. Casi nadie llega a los 6 meses. Disculpa, aquí tocando este tema, en el crédito de las 3 Fs, que es los amigos, los tontos y la familia, ¿esos sí graban de ISR? Sí. Okay. O sea, ahí sí, porque pues, es un crédito tradicional. Bueno, depende cómo lo manejes fiscalmente. A lo mejor podemos brincar una buena parte de eso. Y ya lo último que estamos haciendo, que ha sido un tema que se dio este año por la situación electoral y todo este tema que apagó un poco la dinámica de fondos federales, es que empezamos a hacer conexión entre proyectos privados y gente que necesitaba recursos. Okay. Pues lo empezamos a hacer muy empírico. Ahorita, de hecho, Mario nos va ahí a ayudar a darle más forma. Pero ahorita llevamos 60 millones de pesos colocados en lo que va del año en conexión de inversión privada con alguien que requiere de inversión. La manera de gestionar la inversión hay diferentes formas, ¿no? Entonces, hacemos dilución de capital, o sea, fracturamos las inversiones, recuperamos los porcentuales de inversión a un periodo determinado de tiempo, se dan equities, o sea, hay manera de hacerlo de tal forma que ustedes pierdan o no de su empresa, o cedan o no de su empresa, y determinen si quieren que tenga control quien mete la lana o no, o que definitivamente el que mete la lana lleve todo el proyecto, o sea, cosas del estilo.
Entonces, en realidad es un poco flexible en el tanto que cuando nos sentemos a hablar de cada uno de los proyectos de ustedes, me dicen, a ver, yo sí quiero ceder hasta 5 puntos en mi empresa. Ah, va, perfecto, entonces ya trabajamos de un lado. O me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ceder nada. Quiero lana y no quiero dar nada en mi empresa. También se puede. O quiero tener mucha gente que me invierta porque tenga condiciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno de los levantamientos de capital que hicimos fueron 6 millones en 3 días, porque lo que hacemos es un tema de que una inversión la fracturamos en parciales, como si fueran acciones, y entonces las colocamos en mercados con condiciones específicas, y lo que hicimos fue que esta empresa lo que quería es tener representación en cada estado de la República, con puntos de venta en lugares muy concretos con cierto perfil. Entonces se colocaron específicamente con los perfiles y se hizo muy rápido. Entonces, pero lo que está ganando más que otra cosa es lo que él quería, es como expandir el mercado y tener a dónde empezar a mover sus productos. Entonces es un poquito como, en realidad son camisas a medida. Entonces nos sentamos a platicar y ya también los asesoramos un poco en el por dónde, porque hay proyectos, por eso fundamos Fidesol. Fidesol es un paraguas de inversión social que, entre comillas, ¿no? Nuestra dinámica de inversión social es diferente a lo que todos traemos en la mente como inversión social, que típicamente es ayudarnos en la calle y a mamás solteras, o sea, eso no lo hacemos. A campesinos. Ajá, lo que hacemos es captar capital, y si te dedicas a desarrollar drones, que traemos un proyecto y son autónomos, ya son autónomos y pueden hacer vigilancia, entonces los enfocamos en el tema de vigilancia pública y con eso bajamos recursos para poder subsidiar. Una pregunta. La otra vez platicaba con la gente de la Secretaría de Economía y me decía que el problema no es que no hubiera dinero, sino que se queda el subejercicio ahí el dinero, que porque no hay proyectos o que los proyectos que se presentan bien los hizo tu tía con carrera trunca de contadora, ¿no? Ajá. ¿Eso es cierto? O sea, es importante el tema de la elaboración del proyecto, ¿no? Sí, qué bueno que me dice. Sí es cierto, o sea, el problema de conseguir recursos en realidad no es la falta de proyectos, sino que no están bien armados. Probablemente ustedes tengan mucho más habilidad en el tema de desarrollo de proyectos, pero típicamente el ciudadano común de calle no sabe hacer una proyección de inversión, no sabe hacer una evaluación de viabilidad, no sabe determinar el mercado. Entonces, cuando meten el proyecto, pues está muy cojo o está muy blando. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer proyectos pues, con todo el punch, porque al final estás extendiendo la mano para que te den dinero. Si del otro lado no ven un proyecto bien armado y un emprendedor con toda la capacidad de poderlo operar, no lo van a dar. Entonces también parte de lo que nosotros hacemos es que cuando nos buscan para hacer eso, tenemos un grupo de gente y entonces tenemos actuarios, ingenieros, mercadólogos, diseñadores, o sea, gente que nos va ayudando a determinar, a desarrollar cada área del proyecto para que opere y funcione al 100%. Perdón, cuando dices proyecto, ¿hablas de plan de negocios? Es un plan de negocios. Sí, básicamente lo que les van a pedir siempre es lo de cajón, que es viabilidad de mercado, que es estudio de mercado, correlacionado con la proyección financiera y las propias razones de inversión, y un tema de evaluación técnica aplicada para ver si, o sea, la viabilidad técnica del proyecto, y al final un tema de escenarios, ¿no? Ya sabes, así como... Sí, pero ahora ponlo también en el formatito de la Secretaría, o sea, eso sí, claro, es... cada dependencia y cada forma de petición es diferente. Entonces, digamos que hacemos nosotros, por ejemplo, un esqueleto base, que de hecho eso a todas las empresas con las que les trabajamos se los entregamos. Y es, digamos, una base general con la que pueden empezar a construir proyectos para todas las dependencias o para todos los tipos de fondos. Ahora, también hay fondos privados muy grandes en México, nada más que nadie los pela, ¿no?